a la toma de oxígeno, que no es directa. Recuerden que tiene que ser por medio del rotámetro. Como se conecta, como tiene la pinza, se despinza y en el momento que se despinza, uno tiene que ver que no se desajuste y el otro empieza a grabar para tener la evidencia de cada 3 segundos. ¿Ok? Y ahora bien, ¿qué van a hacer con esos datos? Pues van a obtener KLA. ¿Cómo obtengo KLA? Ahora sí, la que me decía que porque que les preguntaba yo el método, pero que me decían el modelo matemático. ¿Qué modelo matemático van a utilizar? El de Akita y Yoshida. Exactamente. ¿Qué les dice ese modelo matemático? A grandes rasgos. A ver, descríbanmelo a grandes rasgos. No quiero que me digan el fundamento, ni eso ya les preguntaré a su maestro de teoría. A mí nada más díganme así como a grandes rasgos, ¿qué les determina este modelo en cuanto al KLA? ¿Cómo obtengo KLA, chicos? Vean ahí, o no se alcanza a ver la presentación. ¿Qué es lo que pueden observar ahí en esta parte de cálculos? ¿Qué dice? Con la pendiente. ¿Pero qué? Para obtener esa pendiente, ¿qué tengo que hacer yo? Pues tengo que tener un gráfico que va a ser qué contra qué. ¿Qué es lo que relaciona esta KLA? ¿Qué tengo que tener con porque dice que la diferencial de esta concentración de oxígeno en la fase líquida respecto al tiempo va a ser igual a quién? A mi KLA por la concentración del oxígeno en la fase cuando está saturado menos esas concentraciones que van, cómo va aumentando esa concentración a lo largo del tiempo. Entonces, si yo hago el despeje o hago esta relación numérica, ¿qué me va a quedar? Que para obtener yo esta gráfica, para que sea lineal, porque este comportamiento no es lineal cuando ustedes grafican, por ejemplo, concentración respecto al tiempo o que nada más quieran graficar uno de los dos, una relación que conlleva un todo. Ver el cambio es un delta, es una diferencia de lo que está pasando en el sistema en cuanto a la concentración de oxígeno cuando yo le estoy suministrando a determinada concentración cómo se comporta respecto al tiempo. Entonces, para que sea lineal necesito, o al despejar esta fórmula, necesito meterle el logaritmo. Entonces, primeramente, ¿qué van a hacer? Ustedes tienen dos datos que son fijos, que es C asterisco, que es mi concentración de oxígeno en equilibrio cuando el sistema está saturado. Y tienen CL0, que es la mínima concentración de oxígeno en la fase gas líquido que tengo en mi sistema cuando fue desplazado, cuando está siendo desplazado por otro gas. No necesariamente tiene que ser nitrógeno, de acuerdo a la metodología que se use, pueden ocupar otro, pero este es como el mejor en el sistema, ¿ok? Es el que describe el método dinámico. Entonces, yo tengo esos dos datos fijos y tengo una serie de datos
Perdón, chicos, me volví a sacar. Entonces, les decía que necesitamos hacer una tabla de este tipo. ¿Se alcanzan a ver la tabla? Sí, maestra. Sí. Ok, entonces, como les decía, con los datos que ustedes obtengan de su video, ¿cuáles van a obtener? Esos datos del video son las CLs a los diferentes tiempos. Entonces van a tener una columna de tiempo, que es cada 3 segundos, la CL en miligramos por litro, que va a ser la lectura que les va a dar cada 3 segundos, y van a ser estas 3 columnas adicionales, que es C asterisco menos CL, o sea, cada una es C asterisco que, por ejemplo, nos dio 5.8, menos este CL y ya tienen este dato. Y de este lado vamos a tener, para hacer los cálculos más fácil, la división de la relación de C asterisco menos CL entre C asterisco menos CL. Y a este dato le van a sacar el logaritmo. ¿Ok? Es logaritmo natural. Entonces, ya que tengan este dato, esto es lo que van a graficar con respecto al tiempo. Y van a obtener unas curvas. Porque recuerden que es a cada, o sea, esto es para cada caudal que utilicemos. Donde, como ya va a estar linealizado, porque les digo que este comportamiento es algo extraño, pero es la forma un poco más lineal que podemos tener, la pendiente va a corresponder al KLA. Entonces, literalmente lo que ustedes van a hacer no es tan difícil. Los cálculos tampoco son muy difíciles porque solamente es obtener las CLs, un C asterisco y un CL0, y hacer una gráfica y obtener sus pendientes. Esto se va a hacer tanto para columna de burbujeo, ya que obtuvieron esto, que hicieron toda esta metodología con columna de burbujeo, ahora subimos el volumen de operación, que sobrepase un poco el tubo concéntrico, y repetimos todo, pero ahora utilizándolo como airlift. Los cálculos son los mismos, ¿y qué van a obtener? Al final van a obtener una gráfica, una tabla, donde van a tener KLA a diferente gasto de aire para airlift y para columna de burbujeo. Y es lo que ustedes van a discutir, cómo se comporta un reactor respecto a otro en cuanto a este KLA. ¿Para qué? ¿Para qué creen que quieran obtener eso? Miren, más o menos los datos quedan así. De hecho, esto cuando lleguen ya va a estar en el pizarrón. Y mientras esté estabilizando el sistema, les vuelvo a explicar esta parte de aquí para que sepan lo que van a hacer. ¿Ok? Pero ¿para qué creen que me sirva diferenciar un KL de una columna de burbujeo con respecto a una de airlift? ¿Qué pueden observar de los datos? Eran el KLA de la columna y los de la columna. Ajá, dígame. Perdón. Yo veo que en la columna de Early, bueno, es que ya me fui a los valores del coeficiente de correlación. Ok. Y está mayor en la de Airlift que en la columna de burbujeo. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque si nos vamos solo a los KLA, si ustedes ven solo KLA, se pueden decir, pues es que el de la columna da valores más altos. Sí, da valores más altos de KLA, pero como dice, es algo muy importante que casi nadie había dicho. Si ven, los valores de correlación es mejor en el airlift. ¿Por qué creen? ¿Qué es lo que pasa entre una columna y un airlift? Porque por algo inventaron o por algo hicieron la modificación de una columna a un airlift. ¿Por qué creen que sean los datos de correlación más mejores los de airlift?
No podría ser por lo mismo porque hay una recirculación. Así es. Lo que le da esa mayor eficiencia en cuanto a oxígeno, que es el parámetro más importante dentro de este tipo de reactores, es ese tubo concéntrico que hace una recirculación. ¿Para qué me sirve una recirculación? Para aprovechar o distribuir de manera más uniforme ese oxígeno que yo estoy suministrando al sistema, y que el sistema, al estar en contacto constante con ese oxígeno, que cuando es una columna de burbujeo normal, como les dije, la burbuja, que es la que transfiere el oxígeno, o en esas zonas, cuando van las burbujas es donde se transfiere el oxígeno. ¿Qué pasa? Sube, llega a un límite y se rompe. Y así todas. Entonces no se aprovecha a su máximo esa transferencia de oxígeno. En cuanto a la recirculación, sube, sale y regresa. Entonces es como si ustedes estuvieran recirculando medio de cultivo. En ese caso, veanlo de esa manera, los nutrientes se ven aprovechados mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor queda una cierta concentración de, por ejemplo, de fuente de carbono, que regresa, se incorpora a la nueva y se puede aprovechar de una mejor manera, sin tanto gasto de energía, sin tanto de, bueno, pues es que tengo que utilizar a fuerza en una columna de burbujeo un flujo de 3 litros por minuto para que yo tenga un buen KLA. Pero en el light leaf no, porque en el light leaf, si se pueden dar cuenta, pueden utilizar a lo mejor uno menor, porque hay esta recirculación. ¿Y eso quién se los dice? Este parámetro, que es el coeficiente de relación, o sea, la relación que existe, o sea, que es mejor porque hay una recirculación, hay una mejor captación de ese oxígeno a lo largo del sistema por esta recirculación. Entonces, aunque ustedes se puedan ir por los datos o verlo, es que es mayor acá, tienen que ver todas esas consecuencias que puede traer el que no sea una relación, un coeficiente de relación alto, que a lo mejor les puede traer más gastos innecesarios. Por eso es que ahorita, en estas gráficas pueden ver que nosotros hacemos una gráfica de KLA respecto a quién, respecto a BBMs. ¿Qué son las BBMs? ¿Han escuchado las BBMs? No son unidades de flujo. Es un tipo de unidad de flujo que se utiliza para qué creen. Es algo relacionado con las UGs. Si se dan cuenta, el UG, ¿qué era? ¿Qué era el UG? Velocidad. La velocidad. Superficial, así es. Entonces, ¿esa por quién se veía regida? Por el difusor o por la parte aireada. Ajá. Entonces, esos valores ya se los damos, porque nosotros, ustedes ustedes sí los van a calcular, porque ustedes sí los pueden medir, los diámetros. Pero anteriormente se les daba y ya podían hacer KLA respecto a UG para que ustedes pudieran elegir. ¿Para qué me sirve esto? Para que sepan qué tipo de difusor o qué tipo de área de contacto puedo utilizar, en las modificaciones de reactor, si tiene que ser más gordo, más estrecho, entonces para eso les servía. Las BBM son como más específicas porque es un tipo de medición de los caudales de oxígeno respecto al volumen o respecto a las dimensiones de su reactor. ¿Ok? Entonces, esas BBMs, esas sí ya se las damos porque es respecto a las mediciones o al volumen que ustedes tengan de reactor. El volumen me refiero como a al hacer un volumen de la torre, como tal, de su diseño de reactor. ¿Para qué me sirven? Porque con esta correlación que yo tengo, podría modificar, de acuerdo al KLA que yo requiera, podría modificar las dimensiones de mi bioreactor. ¿Ok? Entonces, todo esto me puede ayudar, los volúmenes de las
las BBMs, las UG, para poder yo darle un diseño más adecuado a mi bioreactor con respecto a la necesidad de KLA que yo requiera para mi sistema, dependiendo de qué, del tipo de bioproceso y del tipo de demanda que tenga mi microorganismo. O sea, esto es como nada más una evaluación al reactor. Entonces, ya que tengo yo esto, ya tengo este reactor que voy a ocupar. Entonces, si yo veo que mi microorganismo requiere ciertas condiciones, pues entonces yo veo qué puedo modificar. En este caso de las BBMs, si puedo modificar el volumen. Bueno, el volumen es de tanto, entonces si yo el volumen lo bajo, volumen de operación, si lo bajo, entonces a lo mejor me puede dar este KLA. ¿Ok? Y entonces para eso me sirve una hidrodinámica o una evaluación de mi sistema en los reactores. ¿De acuerdo? Sí. Y eso lo van a ver mucho en teoría cuando a ustedes les pongan a hacer un examen que solo les den condiciones de, por ejemplo, les den una fórmula de este tipo y que les digan qué volumen debo considerar para obtener un KLA de tal rango. Entonces ustedes pueden empezar a jugar con todos estos parámetros que tienen y ver si el diseño es adecuado y de operación lo tengo o si requiero o si el 80% es que el volumen de operación 80% el máximo de error. Entonces con todo eso ustedes pueden involucrar. ¿De acuerdo? Entonces, Brenda, Daniela, Edgar, Fátima, ¿nadie tiene dudas? No, creo que no, profesora. Todo bien, maestra. Profesora. Ok, bueno. Entonces, yo espero que todos puedan asistir a la práctica para que y ya que obtengan bueno, ahí ya les pondré cómo viene, cómo tiene que venir el informe, que es algo muy sencillo. Y ya tendrán, después de ese día que hagan cada equipo su práctica, tendrán 8 días para poder reportar. ¿Ok? El reporte literalmente solamente les pide una breve introducción, el objetivo de la práctica y esa tabla que yo les mostraba donde tienen el vaciado de sus datos y las gráficas con las diferentes pendientes para poder ver sus KLA. ¿Ok? O sea, literalmente eso es lo que requiere el informe, no es gran cosa. De todas formas, yo ese día llevo un reporte previamente realizado para que ustedes vean más o menos cómo es el diseño de este reporte y puedan ver cómo van a reportar sus datos. Pero pues hasta ese día pues no pueden hacer otra cosa, ¿no? Entonces yo espero que todos puedan asistir y que ya tienen bien el calendario, ¿verdad? Si les mandaron bien, si les mandó su compañera el calendario actualizado, porque creo que no se los habían dado. Sí, ya lo tenemos. ¿Ya lo tienen? Ok, para que puedan organizarse y ya saben, cualquier cosa, si alguien no va a poder asistir o así, nos puede avisar con tiempo para que, porque suele pasar, ¿no? Si alguien es foráneo, así que un equipo completo no vaya a ir a su sesión, pero que sí nos avisen para poder contemplarlo y poder hacer un reajuste o poder ver si los podemos
ver en otra sesión o si es una persona y se puede incorporar a otro equipo, pero que nos avisen con tiempo para poder organizar, porque recuerden que pues no pueden estar mucho tiempo en la escuela y como son varios los que van a estar haciendo prácticas, varios grupos, no podemos juntarnos demasiado. Entonces, con su compañera, su jefa de grupo, que es Miss Lee, sí, ¿verdad? ¿Sí es usted? No la veo por aquí. Bueno, con su compañera, ella ya tiene mi número, que nos avisen cualquier situación que tengan, ¿ok? Entonces, si no hay nada más, ¿podrían prenderme un segundito su cámara para hacer la captura de pantalla, por favor? Listo, chicos, ya la pueden apagar.